Hola a todos. A ver, seamos sinceros, cuando uno oye historia de la arquitectura, ¿qué le viene a la cabeza? Fechas, nombres, edificios que hay que memorizar, ¿verdad? Pues bueno, hoy vamos a darle una vuelta completa a esa idea. Porque la historia no es un simple catálogo de cosas viejas, es en realidad una herramienta de diseño potentísima, una lente para entender el mundo en que vivimos y sobre todo para dar forma al que viene. Vamos a desmontar esa idea de la historia como un archivo para convertirla en nuestra mejor aliada crítica. Perfecto, pues vamos directos al grano. Miremos estas dos obras. Por un lado, la solidez eterna, clásica, del Panteón de Roma. Por otro, la ligereza casi aérea, casi viva, del Museo de Calatrava. Entre ellos, 2 milenios de historia. La pregunta fácil sería, ¿cómo ha cambiado la técnica para llegar de uno a otro? Pero la pregunta que de verdad nos interesa, la pregunta de arquitecto, va mucho más allá. Y esa pregunta lo cambia absolutamente todo. Porque un edificio no es solo un objeto, es un texto cultural que podemos y debemos aprender a leer. Nos habla de la gente que lo levantó, de lo que creían, de su tecnología, de sus sueños e incluso de sus miedos. La clave de todo está ahí, en aprender a leer ese texto. Y es en ese momento cuando dejamos de ser simples espectadores para empezar a ser arquitectos con una visión crítica. Y para empezar a leer esos textos de piedra y hormigón, lo primerísimo es entender algo fundamental, que la propia historia tiene, por así decirlo, dos caras. No es lo mismo lo que pasó de verdad, el hecho en sí, que el relato que nosotros contamos sobre eso que pasó. Y en esa diferencia, en esa pequeña grieta, reside todo el poder del análisis. Fijaos, por un lado tenemos la res geste, que suena muy técnico, pero no es más que los acontecimientos en bruto, tal cual, el hecho. Y por otro, la historia rerum gestarum, que es la narración, la construcción intelectual que hacemos sobre esos hechos. Como futuros arquitectos, el objetivo no es solo empollar la res geste, las fechas, los nombres, sino convertirse en intérpretes inteligentes y críticos de la historia rerum gestarum. Se trata de ser capaces de construir un relato propio y fundamentado. Claro, esto suena muy bien, pero seamos realistas. Esta nueva forma de ver las cosas al principio puede ser un poco abrumadora. De repente, la historia deja de ser una línea recta y ordenada y se convierte en una red increíblemente compleja, de estilos, de épocas, de nombres, de influencias, que al principio parece un auténtico galimatías. Para quien empieza, el primer contacto con la historia de la arquitectura se parece mucho a esto, un caos de información. ¿Qué tiene que ver el gótico con el Renacimiento y Mesopotamia con el modernismo? Es como tener delante un puzzle de 5.000 piezas, pero sin tener la foto de la caja para guiarse. Y es justo aquí donde necesitamos una herramienta, un GPS para este territorio tan caótico. El texto que analizamos lo llama grafo, pero en el fondo es un mapa conceptual, un sistema para visualizar las conexiones y transformar esa maraña de datos en una red con sentido. Es lo que marca la diferencia entre tener una lista de cosas en la cabeza y tener un mapa mental propio, donde cada pieza encaja. Es el paso de memorizar a, de verdad, empezar a comprender. Bien, una vez que tenemos la herramienta para poner orden en las ideas, podemos ir al meollo de la cuestión, al concepto más potente y revelador de todo este análisis. Y es la idea de que los edificios nunca, pero nunca jamás, nacen en el vacío. Son siempre un producto directo de su tiempo y de su lugar. Esta frase, para mí, es el corazón de todo. Lo social se traduce en lo espacial. Es el momento eureka, donde todo cobra sentido. La forma en que se organiza una sociedad, su economía, sus políticas, sus creencias, todo eso, al final, se materializa, se hace visible, se puede tocar en la forma de sus edificios y sus ciudades. Vamos a desgranar esto, porque es la fórmula secreta. Lo que nos muestra esta tabla es, básicamente, el motor que mueve la arquitectura. A un lado tenemos los ingredientes, todos esos factores externos que definen una época. La sociedad, el poder, el dinero, las ideas. Y al otro lado, el resultado, el edificio. Esa flecha que los une es el proceso de diseño, el trabajo del arquitecto, que al final actúa como un traductor que convierte, sea consciente de ello o no, todo ese contexto en formas, en funciones y en espacios. Perfecto, entonces ya entendemos el por qué. La arquitectura es un espejo de la sociedad. Ahora vamos a la pregunta del millón, el cómo. ¿Cómo podemos, de una forma práctica, sistemática, analizar una obra para descubrir todas esas conexiones? Pues necesitamos un método, unas reglas del juego. Pues el método nos propone una caja de herramientas con 4 lentes de análisis distintas. Son 4 maneras de interrogar a un edificio para que nos cuente sus secretos. No son pasos que van uno detrás de otro y ya, sino que se mezclan y se enriquecen entre sí. Por cuestión de tiempo, vamos a centrarnos en las 2 primeras, que son la puerta de entrada para entender cualquier obra, el análisis funcional y el formal. Empecemos por el análisis funcional. La pregunta aquí es muy simple, pero potentísima. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo funciona?
Esto nos obliga a mirar una planta no como un simple dibujo, sino como si fuera el guión de una obra de teatro. Nos enseña los recorridos, las jerarquías entre lo público y lo privado, cómo se relacionan los espacios. La planta, en el fondo, nos cuenta la historia de cómo se vive o se trabaja en ese lugar. Y después el análisis formal. Si el funcional mira, por así decirlo, de piel para adentro, el formal se centra en la piel del edificio, en su aspecto. La pregunta ahora es, ¿por qué tiene esta forma y no otra? Aquí es donde analizamos su lenguaje. ¿Cómo está compuesto? El ritmo de las ventanas, las proporciones, si es simétrico o no. Las fachadas, los alzados, nos cuentan la historia de cómo ese edificio quiere que lo vean, qué mensaje quiere lanzar al mundo. Y es aquí donde todo converge. El análisis funcional, el formal, el espacial, el constructivo, todos estos métodos no son un fin en sí mismos. Son el entrenamiento, las herramientas que nos permiten desarrollar algo mucho más importante, una postura, una mirada crítica propia. Esta cita de Roberto Segre, la verdad es que lo resume a la perfección. Podemos analizar un edificio técnicamente hasta el último tornillo, pero si no entendemos la base social y económica que lo hizo posible, que le dio una razón de ser, nuestra comprensión siempre se quedará a medias. La técnica sin contexto es, sencillamente, estéril. Y este es el punto clave de todo. Estudiar la historia de esta manera no busca convertir a la gente que estudia arquitectura en historiadores, para nada. El objetivo es formar a profesionales que entiendan la profunda responsabilidad de su trabajo, que sean conscientes de que cada decisión de diseño, cada línea que se traza en un plano, tiene un impacto real en la vida de las personas y siempre, siempre refleja unos valores. Así que, para terminar, nos quedamos con esta reflexión. La historia no es un catálogo de soluciones del pasado que debamos copiar. Es un gimnasio para la mente. Es lo que nos entrena para hacer las preguntas correctas a un edificio, a un lugar y, lo que es más importante, a nuestro propio trabajo. Y saber preguntar es, sin ninguna duda, la habilidad más poderosa que podemos desarrollar.